eso por ahí termina jugando en contra. Eso es una realidad, pero creo que está en nosotros los periodistas en poder transmitirlo a los dueños de los medios de comunicación en lo que participamos y convencerlos de que esas son las actitudes que van a generar un valor agregado en el medio de comunicación en ese caso. Hoy los medios pueden conocer más que nunca a sus audiencias, sobre todo los medios digitales, pueden conocer cuánto tiempo pasan en esas páginas web, en cada nota, un consumidor, cuántos consumidores leen cierto tipo de nota. Y es cierto que esa información a veces puede ser mal usada. ¿Por qué? Para generar mayor clickbait, como se dice, que tiene que ver con hacer títulos que generen tráfico, pero a mí me parece que eso tiene que ver con el negocio, no tanto con la cuestión del periodismo. Generar noticias para que se generen más clics es en todo caso terminar generando lo que anteriormente en un diario tal vez sería, no sé, suplementos especiales sobre cierto tema que servía para vender, por ejemplo. Pero en lo que tiene que ver con la matriz periodística o la matriz editorial, hoy un medio sigue siendo confiable por su información, más allá de las estrategias de clickbait o no. Pero bueno, esta es mi opinión. Tenía tal vez como planeado plantearlo de otra manera, pero por los hechos que se fueron dando, no me quiero alargar demasiado. Me gustaría que Mauricio participe y en todo caso, tal vez tratar de hacer algún ping-pong o algunas preguntas que puedan surgir, que me parece que puede ser mucho más rico para este debate. Pero así, de modo resumido, lo que quiero decir es que desde mi punto de vista, hoy la libertad de expresión no está en peligro, no la siento en peligro. No siento que sea distinta la libertad de expresión hoy de hace 20 años. Distinto si lo tomamos con los periodos de dictaduras, por supuesto, pero hace 20 años con el periodo pre-redes, yo no siento que la libertad de expresión esté en peligro. Clarísimo, Juan. Muchísimas gracias, realmente, por tu aporte y por tu aguante, sinceramente. No. Mauricio Marona, realmente también es un gusto poder tenerlo en este encuentro con periodistas de todos lados de aquí de nuestro departamento, de nuestra región, que se han sumado, digamos, más allá de otra gente también, a este encuentro. Gracias, Mauricio, por estar y por haber hecho sí desde el principio también. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Creo que la cuestión tiene múltiples abordajes. Yo me dedico al periodismo, al análisis político, con lo cual a lo mejor mis tiempos son otros que los del periodista, que también cumplí esa función antes, que tiene que salir a buscar la noticia. Ahora, hay una sociedad que no tiene tiempo y hay una sociedad que tampoco quiere, digamos que se acostumbró a tener gratis toda la información. Entonces, ¿para qué comprar un diario? Entonces, ¿para qué suscribirte a un medio si el teléfono te brinda la posibilidad de acceder a fuentes informativas que me parece que al ciudadano común poco le importa si quién es el sujeto emisor, ¿no? Eso trae al análisis ahora inmediato, coyuntural, contemporáneo, la cuestión de los muros de pagos que debería darse el periodismo gráfico. Hoy los que saben de esto dicen que el periodismo gráfico en cualquiera de sus variantes no tiene ninguna chance de sobrevivencia en tanto y en cuanto no exista el contenido pago. Ahora bien, se dice la fake news pone en riesgo al periodismo. Yo creo que lo que pone al riesgo al periodismo es el propio periodismo. El periodismo está hecho por periodistas, como decía Juan, pero hay medios establecidos, medios del mainstream, qué sé yo, La Nación Más, voy a dar un ejemplo, que es una fake news en sí misma. Es decir, yo he escuchado en ese medio mentiras, o sea, lisa y llanamente. Vos lo escuchás a Leuco, lo escuchás a Feynman, escuchás al Cordobés Rossi, que dicen cosas que no son verdad. Y en C5N pasa lo mismo del otro lado. O sea, la fake news hoy
está producida por los medios que dicen estar en contra de las fake news. Yo creo que agregado a ese tema, agregado a eso, los medios regionales, los medios provinciales, como los que existen aquí, tienen dos problemas. El primer problema es que son medios que han quedado viejos en el sentido de no entender que hoy los medios más que lectores, oyentes, televidentes necesitan clientes, que eso es lo que han hecho antes los medios de Buenos Aires. Entonces han perdido oyentes, televidentes, lectores, y por otro lado se han acostumbrado a la fácil. ¿Qué quiere decir con esto? En vez de buscar cambios en la estructura de los dispositivos de llegada a la sociedad, se conforman con la pauta oficial. Si tenés la pauta de la provincia, la pauta de la nación y la pauta de las ciudades, ya está. No te interesa modificar esa estructura ni ir en búsqueda de una tarjeta de beneficios, de ir en busca de la fidelización del lector. Y ese es un problema que yo creo que va a ser cada vez peor. O sea, menos audiencia tenés, menos lectores tenés, menos torta publicitaria vas a recibir y más dependencia vas a tener de los gobiernos. Ese es un problema. De todos modos, dicho esto, creo que en todos los medios existen solamente ventanas, ¿no? Ventanitas, donde vos decís, bueno, este periodista, por su trayectoria o por lo que sea, sé que me gusta leerlo porque no lo van a coaccionar, porque el tipo piensa lo que dice, pero son ventanas. Ningún medio en la República Argentina hoy es, como se dice, objetivo. Todos somos subjetivos, pero independientes tampoco hay muchos medios. Siempre hay un grado de dependencia hacia la pauta oficial o hacia medios que antes eran muy progres y muy rebeldes contra el sistema y que hoy dan lástima, caso de Revista Barcelona u otros, ¿no? En ese sentido, el kirchnerismo y el macrismo han transformado a la sociedad de medios, a los medios. ¿Por qué? Porque hoy es Vox Populi que Macri o que Caputo, que no sé quién, puso 15 millones de dólares para llevar a los periodistas afines a La Nación. Y bueno, uno ve C5N y puede pensar lo mismo. Y cuando vos intentás salirte de esa lógica, te dicen a Corea del Medio. Como si eso fuese un insulto. Yo me jacto de ser Corea del Medio. Y ojalá haya muchos Corea del Medio. Pero la presión es muy fuerte porque la aparición de la horizontalidad informativa, en el caso de las redes, hace que cuando vos, lo que decía también Juan, haces una crítica a Juntos por el Cambio, te saltan los trolls que puso Peña y que me consta, porque sé cómo se organizó esa estructura, y cuando criticás al kirchnerismo, te saltan todos los trolls oficialistas. Esa horizontalidad llegó para quedarse, porque hoy Twitter, que es el lugar por excelencia del debate político, permite que cada dueño de cuenta se crea periodista. Y para ser periodista me parece que tenés que tener básicamente experiencia.
saber lo que es, diferenciar lo que es carne podrida. Yo lo escribí en mi columna el domingo de información, más, por ejemplo, ahora que viene el cierre de lista, que todos están queriendo que vos escribas, viste, que tal candidato, que el otro. Buscando una síntesis de esto que digo, para abrir el debate, digo, el periodismo está en el peor momento, el periodismo está compuesto por periodistas, y hoy creo que el periodismo es tan malo que la política es mejor que el periodismo, aunque la política está en Santa Fe puntualmente en su peor momento. Tal vez yo tenga una mirada bastante negra respecto al periodismo, porque he pasado cumplo 35 años en la profesión, pero tengo argumentos también para sostenerlo. Hoy el periodismo es más que nunca la búsqueda de ventanitas en todos lados. No soy optimista respecto a que esto mejore, y además, y con esto termino, hay una intención, porque el periodismo es cada vez peor, porque los empresarios son cada vez peores, y porque hay una intención de que el opinator ocupe el lugar del especialista, ¿no? Somos todos Débora Plager. ¿Cómo es que se llama Débora? Bueno, la que está en Intratable, que hablan de todo, ¿no? El estilo de periodistas que hubo en Rosario. Se puede hablar del bache, de la inseguridad, de la interna del socialismo, del crimen de la nena en San Luis, se puede hablar de cualquier cosa, y eso a los empresarios periodísticos les resulta más barato que contratar un periodista de economía, uno de investigación, otro de política, con lo cual, al acortarse también la torta publicitaria, si yo les muestro las mediciones que me mandó un amigo que trabaja en La Nación Más, es desolador. Ya casi nadie ve televisión. Tinelli tiene el 5% de rating, o sea que ha cambiado todo. Si es para mejor, algunos dicen que es para mejor, otros dicen que es para peor. Yo creo que se trata de un cambio que en definitiva, llegado el momento, va a producir un reverso, ¿no? Ahora, como hay de nuevo el vinilo está de moda, bueno, en algún momento la gente buscará ser informada por periodistas serios. Me parece que hoy el periodismo le está dando una pésima realidad al ciudadano, al consumidor. Basta con prender la tele. Eso es básicamente lo que quería decir. Gracias, Mauricio. Realmente un panorama más que importante e interesante lo que propuso. Abrimos el debate, gente, periodistas, colegas. Quien quiera, digamos, aportar algo, tiramos estas dos líneas, digamos, de estos grandes periodistas como es Juan y Mauricio, como para abrir este debate, digamos, abrir esta propuesta, y que nosotros mismos, los periodistas de nuestra región también, podamos, digamos, un rato poder charlar sobre esto, sobre periodismo justamente. No sé quién quiere tener la posta, hablar un poco, qué es lo que piensa, cuál es su aporte que puede dar. ¿Puedo emitir mi opinión? Sonia, sí, cómo no. Bueno, ¿cómo les va? No tengo la mejor Hola. imagen hoy, sin maquillaje. Sabrán disculpar. Escuché la última parte de Mauricio cuando brindaba este panorama del rol del periodista hoy en estos tiempos, y me parece que hay que hacer también, no sé si ustedes opinan lo mismo, salvedades. Yo creo en las salvedades. No todos somos iguales, no todos los medios, si bien
hay factores, como dice Mauricio, que dice pueden llegar a influir. Bueno, estamos en un tiempo de muchos cambios, evoluciones e involuciones también. Pero creo que me parece interesante, a mí me gusta mucho resignificar el rol del periodista y el del periodista del interior, el periodista, y quiero citar mi caso y el de tantos chicos que hacemos nuestro trabajo en medios muchos más pequeños, no por ello importante. Recuerdo una vez un locutor de Deezer cuando me dijo, no importa el lugar si es grande o chico, lo importante es cómo lo hagas y qué quieras hacer con eso. Y me parece que ahí también radica y tiene que ver con esta cuestión de valores. Hoy el periodista puede tener la formación, pero esta formación tiene que ir atada con los valores. ¿Qué quiero hacer yo cuando todos los días abro un micrófono? Esa sería, me parece, la primera pregunta, ¿no? Y de qué manera nos interrelacionamos con la gente. Si bien somos, como decía, en nuestra Radio Sunchales, es un medio relativamente chico, hoy gracias a la tecnología podemos estar en todo lugar, aplicaciones en internet y demás. Pero si yo sé lo que quiero hacer y a dónde voy, a mí me parece que el periodista puede y debe marcar esa diferencia, porque hay algo que es fundamental y tiene que ver con permitir que el otro pueda expresarse uno, pero también desde el lugar, quién soy yo y qué quiero. Y yo sí sé quién soy y yo sí sé qué quiero. Y yo quiero llegar a la gente con la información. ¿Cuál es la información? Cuando yo busco la fuente. Y siempre me permito hacer una salvedad, que una cosa es la información y otra muy distinta la opinión. Y cuando yo voy a emitir mi opinión, lo voy a hacer también desde mi lugar, desde mi impronta, desde lo que yo siento, desde lo que yo percibo. Por eso me parece que también tendríamos que estar hablando y hacer esta observación, ¿no? No solo es lo externo, sino el periodista en cuanto a sus valores, a su formación y a lo que quiere. ¿Está? Gracias, Sonia. Gracias por tu aporte. Sí. Sí, bueno, yo soy Fernando Pacheco, bueno, saludo a Sonia ahí, que ahí también, bueno, de lo que decía tiene muchísima razón, y una de las cosas que yo estaba rescatando, y agradezco esta forma de poder comunicarnos, tanto a Mariano, a Juan y todos los colegas que están, que también el periodismo es lo que creemos que podamos informar, muchas veces no hacer el relleno, sino que realmente, si nos parece, lo ponemos. La medición, por ejemplo, hace un ratitito, Mariano me parece que estaba diciendo sobre la parte de cómo es la medición. Yo sigo sosteniendo que la medición también es política. Tinelli a lo mejor antes tenía una muy buena corporación como para también estar arriba, más allá de lo que se puede hacer a las mediciones. Yo sigo por ahí no creyéndole tanto a la parte de medición. Y en el pensamiento yo creo que todo periodista o toda la persona que somos generadores de opiniones, nosotros podemos opinar, pero debemos permitir que los otros opinen y no dejar de asentar, por ejemplo, la noticia es noticia, como dijo Sonia, pero también mi pensamiento, es decir, no tengo que tener miedo para opinar, decir lo que yo siento o lo que estoy pensando, y también no olvidarnos de, como decía, si no tenemos tiempo, no olvidarnos de la historia, porque parecería ser que estamos todos muy actualizados y nos olvidamos muchas veces de la propia historia de nuestros gobiernos, de las cosas que están pasando, y es como que todo eso no pasó, y muchas veces se vuelven a repetir los mismos errores o volvemos a aplaudir cosas que ya se hicieron con anterioridad. El periodismo no es facturar, me parece que eso es una de las cosas en donde el periodismo se empezó a infectar a través de esto o a través de cómo se informa. Es decir, yo por eso vuelvo a repetir, el periodismo de interior, sí, es decir, se dedica a lo mejor no a tirar tanta basura, pero si no estamos infectados. Es rescatar al periodista de lo que dice y permitir dar opiniones. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, seleccionar lo que nos importa y poner en juego, es decir, bueno, listo, esto no lo voy a poner porque tengo una audiencia que es de estas características, ¿para qué lo voy a rellenar agarrando un diario o haciendo toda una lectura en donde no me va a servir? Yo sé que a lo mejor me sirve diciéndole, si tengo una audiencia que es, por ejemplo, de gente adulta, yo sé que va a servir más el día que cobra, el día que por ahí nosotros les leemos una información con palabras específicas que no terminan de entender, o por lo menos
tratar de decodificarlo para que la gente lo entienda de la forma más fácil. Eso yo creo que en el periodismo yo creo que existe, lo creo, lo afianzo y por ahí respeto mucho más hasta aquel que no opina como yo. Pero yo sé que estoy trabajando con una persona sincera y que puedo confiar en lo que dice y no que mañana se me dé vuelta. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. No, había un X que quería ingresar. ¿Alguien más que quiere dar su punto de vista? María Alejandra había levantado la mano. Inculto Rafaela levantó la mano. Sí, te escuchamos. Lisandro. Perdón, pensé que iba a hablar la chica que levantó la mano antes. No, ahí quedó. Llegué al final, no llegué a escuchar todo, pero creo que tengo en el último tiempo la misma sensación que Mauricio. O sea, digo, más allá de que creo de que quienes estamos hoy participando de esta charla, digamos, la inquietud del modo en que hacemos periodismo y si se quiere una cierta ética para hacerlo, digamos, compartimos. Digo, por eso creo que estamos también nos encontramos en este tipo de espacios. Creo que también hay un problema muy grande que es el tema de las empresas, que por ahí Mauricio lo decía, digo, a ver, hoy en día el click vende más que una buena nota. Y en función de eso, digo, las redacciones se convirtieron en espacios de, bueno, generame clics, digo, no contenido laburado, digamos, con exactitud y demás. Y eso sin lugar a dudas para mí atenta y mucho, ¿no? Con lo que significa, por ahí digo, a ver, generar un periodismo comprometido, también generar un periodismo, a ver, digo, donde un tipo especializado pueda estar hablando de un tema, porque digo, explicar algunas cosas no se explican en 3 párrafos como muchas veces las normas nuevas obligan a hacer. Entonces digo, se termina también precarizando el trabajo. Esa precarización y ese modo, digo, también lleva a que los trabajadores de prensa, digo, hoy en día tengan pésimas condiciones laborales la mayoría. Digo, yo en mi caso particular trabajo en Cablevisión, no me puedo quejar, digamos, en cuanto a lo que es mi salario y demás, pero digo, sí conozco a muchísimos trabajadores, digo, el 90% de los trabajadores de acá de Rafaela, donde soy, padecen este tipo de cuestiones y su salario va atado a, bueno, a generar esto, digo, a generar más clics, a generar más views, o sea, hay un montón de cuestiones relacionadas más a una lógica de algoritmo que a una lógica de el acceso a una información, del derecho a la información. Entonces digo, por ahí, digo, me hace ruido y comparto mucho esto que decía Mauricio, ¿no? Digo, ¿cómo no le veo cómo romper esa lógica y veo que también vamos hacia un lugar que cada vez es peor en ese sentido? Iván, si me permitís, me gustaría intervenir a propósito de las intervenciones que fueron haciendo, también un poco lo que dijo Mauricio, porque me parece que hay un eje común. En primer lugar, yo soy partidario de que no hay que perder de vista de que esto es un negocio, o sea, las empresas de medios son empresas y por lo tanto persiguen una lógica de lucro que no puede perder de vista que hoy las audiencias los ingresos para hacer sustentables esos negocios están diversificados. Antes el diario vendía publicidad, vendía avisos clasificados y vendía el diario en sí para generar los ingresos para pagar a sus empleados, pagar alquileres, costos, etc. Hoy esa venta, por supuesto, no existe y hoy los medios se financian principalmente a través de Google, a través de las publicidades programáticas. Estamos hablando siempre de medios digitales, ¿no? En algunos casos a través de muros de pago, es una técnica que se introdujo en algunos medios y se va seguramente a seguir introduciendo. Y por lo tanto lo que digo es, hay que tratar de lograr de consensuar, ahí uno de los usuarios en el chat planteaba esto de cómo poder consensuar la lógica de los algoritmos y el periodismo que se supone no es redituable. Y para mí los medios tienen que tener un mix, y en todo caso ese es el desafío como periodistas de convertirnos, si se quiere, en artífices tal vez de nuestros propios medios, no ahora, no mañana, pero de acá a un tiempo,
se acabó eso del periodista que terminaba la carrera, por así decirlo, entraba a trabajar en un diario, cumplía con las 6 horas durante 5 días, a veces más, Mauricio seguramente lo va a poder contar, a mí nunca me tocó participar de una experiencia así, y se terminó. No, hoy es otra lógica, y a ver, por lo bueno o por lo malo, hay que aceptar que la lógica que existe hoy en los medios de comunicación es completamente diferente de la que existía hace 25 años. Yo trabajo en un medio, participo en un medio, colaboro en un medio que hace un poco más de 15 años, en el año 2003 se inauguró, y desde el vamos tenía 2 situaciones. Uno, había que pagar para poder leer las notas más importantes, o como de círculo rojo, por así decirlo. O sea, había que pagar una suscripción, que además tenía otros beneficios, le llegaba una revista todos los meses a la casa, por ahí podía tener descuento con algunas cuestiones, entrar a algunas charlas. Y la segunda cuestión, tenían la misma cantidad de empleados en área comercial que de empleados en área periodística, porque los empleados en área comercial estaban encargados de conseguir anunciantes para sustentar ese medio. Ese medio es Punto Biz, que es para el cual trabajo. Es un medio que no tiene dependencia de la pauta oficial, bajo ningún aspecto. Y no es por querer defender a mis jefes, que hoy en día me pagan por mi trabajo, pero sinceramente siempre lo pongo, lo nombro, porque Punto Biz tiene noticias que son las que se leen más, por ejemplo, información sobre, a ver, vamos a decir, cuánto está la cotización del dólar hoy, por decirte, con notas de mayor profundidad, y entonces el lector de Punto Biz, tanto el lector común, el que ingresa de casualidad, como aquel que lo viene siguiendo y que aporta para que ese medio se siga produciendo, tiene acceso a la información que tienen todos, pero además tiene acceso a otra información que le interesa a ese círculo de gente. Creo que está en los periodistas tener mayor creatividad para poder lograr medios más sustentables. Lamentablemente, acá tengo una batalla, por los términos, por supuesto, con aquellos periodistas tal vez que tienen unos años más que yo y que han trabajado en otro tipo de medios, y que esa lógica, insisto, de ir, trabajar y no hacer más que ese trabajo, no existe más. No existe más y no va a existir. Y si nos quedamos pensando en que nos gustaría que esté, bueno, el tren se va a pasar. Yo lo veo de esa manera, a veces soy un poco agresivo cuando digo estas cosas, pero lo digo desde el punto de vista de que los medios de comunicación son un negocio, y como tal tienen una evolución. De la misma manera que hoy en el campo no se trabaja con arado manual, se trabaja con maquinaria, bueno, aquí es la misma lógica. Y como estabas trabajando con comunicación, con información, bueno, hay que tener otros cuidados, por supuesto. No estamos haciendo el campo, no estamos trabajando con la producción agrícola. Pero de todas formas, es un negocio, y ese negocio, la lógica de ese negocio cambió rotundamente, y si no lo aceptamos, creo que vamos a estar en grandes problemas. Martín, de allá de María Juana había levantado la mano, Lichi de Rafaela, Adrián había dado su aporte. Martín, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Martín Luna, Nueva Radio Mix de María Juana. Arrancamos con el periodismo y la libertad de expresión, y después nos metimos en el mundo en el que vivimos, que es el de los medios. Yo creo que si queremos entender algunas cosas hay que abrir un poco la cancha. Me quedé pensando en cómo empezar a hablar, cómo terminó Mauricio, ¿no? Hablando de las mediciones, y hasta apareció Tinelli ahí, que no sé qué tiene que ver con el periodismo, pero son las tendencias. Entonces ahí es donde tenemos que pensarnos qué está esperando la gente de nosotros para que nos elijan. ¿Qué está viendo la gente? ¿Qué está escuchando la gente? ¿Qué quiere escuchar la gente o qué quiere ver la gente? ¿La gente sabe quién son los buenos o los malos periodistas? ¿Tiene la claridad para saber quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad? ¿De dónde se toman ellos para saber? Porque una cosa es ser periodista en tu lugar, me quedo con la palabra de Sonia y de la gente de Sunchale. Cuando la gente te conoce, uno sabe que tomó un camino y ese camino te identifica, pero en tu espacio. Cuando el espacio se agranda y vos mirás el espectro provincial, vos estás seguro de que el periodista que te está informando, vos, audiencia, que te está informando, te está siendo honesto. Y a nivel nacional, cuando vos elegís, uno elige a veces desde el lugar que siente que se refleja. Y cuando a veces, porque las personas, más allá de los políticos, las personas también tienen corrientes ideológicas que hacen que se acomoden más cómodo en un lugar que en el otro a la hora de escuchar lo que quiere escuchar. Y también es más fácil
transmitirle lo que quieren transmitirles los sectores a ese grupo. Entonces, el público también se puso, de alguna manera, entre si se dice la verdad, se escucha la verdad o no quiere escuchar la verdad, o escucha lo que quiere. Entonces, ¿hacia dónde vamos con la verdad? ¿Quién tiene la posta de lo que es la verdad a la hora de informar? ¿Informamos o leemos noticias? Porque si yo estoy en mi pueblo, María Juana, yo informo sobre lo que pasa en el pueblo porque puedo salir a buscarla la noticia. Pero después leo noticias porque no puedo ir a Santa Fe o a Rosario o a Buenos Aires. Y leo lo que creo que es correcto. No sé si me explico, ¿no? Está tan revuelto el gramajo de todo, porque decían, yo creo que coincido o me engancho en la parte que decía Mauricio que son peores los periodistas que los políticos. En realidad creo que los políticos fueron más inteligentes que los periodistas y nos metieron ahí en un tole-tole y que andamos haciendo equilibrio donde estamos parados. Y a todo eso, desde el convencimiento de lo que queremos hacer, que es informar, también tenemos que vivir. Mira, déjame acotarte algo que tiene Sí. que ver con tu interrogante. Hoy me lo contaba esto Beto Valdés, que es un amigo de La Nación Más, que le daba certidumbre a algo que está pasando. Hoy el público, tomando esto como una abstracción, quiere escuchar o ver al periodista que piensa como él. ¿Entendés? Entonces, vos tenés al periodista, el que mira C5N es kirchnerista y quiere escuchar que Cristina es la mejor de todas. El que mira TN o mira La Nación es antiperonista, antikirchnerista y quiere escuchar que en el kirchnerismo son todos ladrones. Esto no te lo digo porque se me ocurre, sino que lo tienen medido. O sea, tienen medido que, suponete, me decía, mira, hablamos en el programa de Willy Cohen, empezamos a hablar de, bueno, la situación económica, 0,2 de rating. Empezamos a hablar de Cristina, 0,5 de rating. Seguimos hablando de Cristina, 0,10. ¿Me entendés? O sea, desapareció en términos de abstracción, en grandes, siempre hay excepciones, ¿no? Que en todo caso confirman la regla. Desapareció el ciudadano que quiere escuchar a alguien que piensa a lo mejor diferente a él, pero que le gusta, ¿me entendés? Que tiene, que lo sigue desde hace algún tiempo. Y los periodistas también cambiaron. O sea, el Morales Solá de hoy no es el Morales Solá de hace 10 años. Y nosotros tampoco somos los mismos que antes. No nos vamos a lavar las manos. Pero digamos, el tipo que compra determinado medio porque habla como quiere que le hablen. Y esa es toda una novedad. Eso es algo nuevo. Entonces, los diarios generalistas que intentan mantener una posición equidistante son los que uno trata de leer, qué sé yo, pero el único es Perfil, no hay otro. ¿Entendés? Y cuando vos lo lees a Fontevecchia respecto a lo que él dice de los periodistas, te dan ganas de no leer más Perfil. Porque Fontevecchia es un tipo que dice, lo dijo en una entrevista en la revista Crisis. Señores, se terminó el periodista como trabajador, si se quiere, diferenciado del resto. Lo que decía Juan, vos entras al diario La Capital y te salvabas para toda la vida. Eso era lo que se decía. Se terminó y te lo dice Fontevecchia. Ahora podrán aspirar a cobrar un sueldo como el de un maestro de escuela, te dice. Entonces ahí tenés todo el combo de por qué el periodismo está como está. Y por qué no hay razones para... Porque yo te digo, hay ventanitas, le digo también a la periodista de Sunchales, yo dije, hay ventanitas, no es todo negro, ¿no? Tenés periodistas que vos respetás en todos lados, en todos los medios, pero la posición editorial
la tapa de los diarios se hace con lo que el dueño quiere decir, no con la información que el periodista tiene. En todo caso, la información que el periodista tiene va a ser tapa del diario si el dueño lo consiente. Por ahí va lo mío también, ¿eh? Que la audiencia elige lo que quiere escuchar en esta Claro, polarización. pero eso es nuevo, ¿viste? Eso es una cosa nueva. Y que tiene que ver con la horizontalidad también. Se acostumbraron a ser, ¿viste? En Twitter son todos periodistas. Y hay que bancársela, ¿viste? Hay que tener el cuero duro y bancársela. Porque esto cambió para siempre. Marona, vos que escribís tal cosa, te pagan los socialistas, te paga Perotti, Rautemita, ¿sabes las que tuve que aguantarme? Y seguirá ocurriendo, ¿me entendés? Pero ya ni siquiera es eso. O sea, ya el interlocutor sale a pelearte a vos, no quiere debatir, quiere imponerte su visión. Ahí está, una sola cosita que me meto. Sí. Por eso decíamos hace un ratitito de si hablábamos, como decía el amigo de María Juana, si hablábamos de periodistas o hablamos de medios de comunicación o que nos exigen hoy en los medios de comunicación. Son tres cosas muy diferentes. Si yo hablo del periodista, yo quiero que el periodista sea sincero, vaya. Ahora, si el periodista tiene que mantener una línea de lo que le dice el jefe, ya deja de ser periodista para emitir directamente una línea dentro de lo que es ese diario, esa revista, esa página web. Es decir, por eso decía que son tres cosas muy diferentes. Hoy yo creo que nosotros, por ejemplo, hace 4 años estamos trabajando con la dinámica de la radio en imágenes. ¿Por qué? Porque sabíamos que la radio iba perdiendo su lugar en cierta manera y que necesitábamos buscarle, volcarle, ya que la radio en la parte informativa era lo más rápido que existía, antes que llegue al diario, antes de que llegue a la TV, antes que editen. Y bueno, yo creo que todas esas cosas se van volcando, pero necesitamos también armarlo. Por eso decíamos que por ahí podemos coincidir en ciertas opiniones, pero son tres temas totalmente diferentes. Yo, si me voy a ganar el dinero y necesito el dinero y a mí me bajan la línea que tengo que hacerlo así, ya dejo de ser periodista como para estar trabajando para el político, que no lo veo mal, pero ya estoy trabajando periodísticamente para una línea informativa, no por lo que yo pienso. Me parece que de ese lado estaba buscando. Por lo menos lo que pienso yo, perdón. Clarísimo, Fer. Bueno, Adrián escribe, tomo lo que decía Mauricio un rato y planteo cómo podemos ser disruptivos si nos guiamos o trabajamos en empresas que se guían con la lógica del me gusta, el famoso cliqueo. Lichi, ¿quería hablar? Estaba... Sí, lo que planteaba, sí, un poco escuchando lo que decía este chico Juan, también lo que decía el muchacho de Ramona, digo, hay un ejemplo que, a ver, está bueno y que creo que por ahí todavía es muy incipiente, digo, pero el caso de Futurock, digo, que también va un poco con lo que decía Mauricio, digo, ¿no? La gente va a ir a lo que quiere escuchar, digo, el que mira C5N sabe por qué, o sea, va a escuchar tal cosa, el que mira TN va a escuchar tal otra, digo. Y yo creo que Futurock en ese sentido supo sacar rédito de eso y hoy en día sostenerse a partir, digamos, de suscripciones. Digo, es algo muy incipiente que lo hace en Buenos Aires, digo, con el caudal de gente que hay en Buenos Aires y demás, pero digo, creo que por ahí sería una de las opciones como para superar ese, bueno, no puedo depender de una pauta porque lo que digo no gusta o es contrario a lo que yo pienso, o digo, pensar por ahí, digo, otro modo de capitalizar un poco y que creo que el gran problema es monetizar el laburo serio que nosotros intentamos proponer, digo, ¿no? En los medios, digo... No hay otra forma que esa, que el contenido pago. La Nación hoy tiene 400.000 abonados. Que empezaron cobrando 70 pesos y que ahora, en mi caso, ¿no? Cuando me adherí a La Nación y a Clarín, eran 70 pesos y ahora son 400. Y bueno, 350.000, 400.000 abonados
es una muy buena cifra que te garantiza, ¿no?, un nivel básico. Pero La Nación no es solamente un diario. O sea, esto quiero decir, recalcar. Ya no existe el concepto de lector, existe el concepto de cliente. Transmedia. Vos vas a Buenos Aires y vas a un restaurante y te dicen, señor, ¿tiene tarjeta La Nación? ¿Tiene la tarjeta de Clarín? Y a partir de eso vos fidelizás hasta tal punto que La Nación hizo un estadio para recitales de rock, digamos, y ni hablar de Clarín con Telecom. Es decir, los medios, eso lo decía Juan también, hoy, ¿cómo decirlo para que nadie se enoje? El medio de comunicación que no tiene muro de pago es porque vive de la pauta oficial y de la extorsión, en alguna manera. Y ese es un camino que que puso al periodismo en el peor lugar, porque están como los medios, y lo que me llama la atención, que esto también ya llega a Buenos Aires, como siendo espadachines para intereses que van para otro lado, ¿me entendés? No es solamente vender un ejemplar, que es lo que menos le preocupa. Que a esta altura del partido estemos dependiendo los diarios, me voy a poner en lugar de un diario, esté dependiendo de la venta exclusiva, la boca de venta exclusiva de un kiosco, que cada vez hay menos y cierra a las 12 del mediodía, es una locura, ¿me entendés? Ni siquiera se pudo descentralizar ese, con lo cual es un suicidio para los medios de comunicación. Y digo, en favor del empresario, que ya de la venta de ejemplares no vive nadie. En consecuencia, bueno, eso abre mucho el juego para que se conviertan en influencers, ¿viste? Y eso pasa en todos lados. Agrego otra cosa, para en cierto modo defender al empresario periodístico de la provincia. Hoy la información política viene de lo nacional, de las cadenas de noticias. TN, C5N, La Nación se ve en Ramona, y se ve en Rufino, y se ve en Teodelina, y pasan por encima de los canales locales. Por algo, los últimos presidentes han sido porteños, los gobernadores bonaerenses son porteños, porque la televisión, las cadenas de noticias están nacionalizadas. Ya no hay posibilidad para un gobernante del interior de ser presidente de la nación. Se terminó eso, salvo que, bueno, vos tengas un nivel de conocimiento como Cristina, pero digamos, formatear ahora a un presidente del interior de La Rioja, como su momento fue Menem, y yo esto lo hablaba mucho con Lifshitz, es casi imposible, tenés que tener una torta de plata. Se nos fue el conductor. ¿Por mí? El conductor. Se quedó El administrador. Se nos congeló Iván. Ah, Sí, el administrador quedó. Quedó frisado. Sí. Bueno, alguien más que quiera opinar. Creo que había alguna persona ahí, Horacio Bertoglio tenía levantada la mano, no sé si ahí se sacó el volumen. Dale, gracias, saludo a todos. No soy periodista, claro, soy concejal de la ciudad de Sunchales. Coincidir totalmente, quiero opinar, ya que somos todos opinólogos, les digo lo que pienso.
coincidir totalmente con Juan. Tenemos que entender que la lógica cambió para siempre. Negarse a eso es, evidentemente vamos a quedar en offside. Con Mauricio Marona, coincidir en que claramente es mucho más trabajoso un camino distinto, alternativo. Para los consumidores, que en general de los 90 para acá ha primado el individualismo, cambió hasta el periodismo, y tipos muy respetables en una época y con programas periodísticos casi de culto, como Jorge Lanata, terminan haciendo una TV espectáculo. Esto vale tanto para los que están de un lado como del otro. Grieta, funcional a esto. Creo que somos bastante vagos, los receptores, en el sentido de que consumimos, como decía recién también Mauricio, la TV nacional, que lo más grave es que nos habla de los problemas. A ver, no hablo ya de los problemas de fondo, que nos permiten saber algo de vacunación o de alguna política, o qué pasa con la hidrovía, o con temas que nos pueden interesar, en este caso los santafesinos. Consumimos el accidente en la avenida tal y la calle cual, en la radio de la mañana y en la TV nacional, cosas que no nos importan en lo más mínimo. Y no tenemos una opinión crítica, porque es, como dijo Mauricio, es más trabajosa. Yo me disfruté mucho en el kirchnerismo anterior, porque parece que me autoflagelaba, pero lo veía a Lanata y veía 678, pero para formarme una opinión crítica, quería ver los extremos, pero eso es más trabajo. También coincido con Sonia, con Pato Pacheco acá de Sunchales, con el periodista que habló de María Juana y alguien más, que en las ciudades chicas se puede buscar la info, eso es cierto. Creo que también esta cuestión que parece una cosa básica del periodismo, que es chequear las fuentes, también muchos periodistas entran en la fácil y ni siquiera hacen eso. Y en los lugares chicos, sin duda que se puede chequear la fuente. Yo tengo una app en el celular que es una pavada, un chequeador de imágenes, digamos, Google Search, que te busca en 2 o 3, en Bing, en Google, en otros buscadores, para cuando veo una foto, cuando alguien comparte algo, un amigo mío, a quien quiero, y comparte algo que me hace ruido, vos agarrás, pegás la foto y te busca en las redes, en los buscadores mundiales de dónde viene esa foto. Entonces, si lo puedo hacer yo, lo puede hacer un periodista. Evidentemente, me parece que esas cuestiones se han perdido y bueno, para cerrar nomás decir que esta cuestión de la pauta oficial o de la extorsión que menciona Mauricio, solamente también dependen de que los receptores y los comunicadores hagamos un esfuerzo. Y ustedes han mencionado algún caso, y pienso en la producción cultural cuando pienso en Orsay, digamos, que busca de qué manera puede fidelizar a su gente para que paguen por recibir una edición que es espectacular desde lo que hace la gente de Orsay, por ejemplo. O en su momento, y discúlpenme la edad, en los 80, los músicos que entendieron la lógica que no podían depender de las grandes discográficas, pues no iban a tener oportunidad. Entonces, Lito Vitale, con su padre, su madre, Verónica Condomí, etcétera, y crearon músicos independientes asociados, donde te vendían, estamos hablando del 80, te vendían anticipadamente, cuando iban a los conciertos, vos salías, te anotabas, y te vendían el disco que iba a salir. Y eso requiere esfuerzo, sin ninguna duda. Bueno, esto nomás. Yo me sumo ya para... sí, Juan. No, digo, perdón, porque quien nos estaba oficiando de administrador o moderador, creo que no ha vuelto, por lo menos yo no lo he visto. Así que, no sé, Mauricio... Discúlpame, sí. Hola Juan, yo soy Juan, soy compañero de Iván, está con algún problemita de conectividad. Está tratando de volver a entrar. Bueno, tome usted la batuta. Acá estamos, por supuesto. Decinos vos, Juan, ¿qué te parece? Si te parece hacer algún comentario final o... Mira, bueno, manejalo. Yo, mi opinión, por lo que estuve escuchando, creo que tenemos varios temas como para hacer una charla sobre un montón de temas que salieron en este momento, para hacer una charla de 2 horas sobre cada uno de esos temas. Recién Richie habló de Transmedia,
Es un tema al cual a mí me interesa mucho, leo bastante y creo ejercitarlo. Mauricio también nombró La Nación. Tuve la oportunidad de tratar con Damián Kirchner, que fue uno de los realizadores, se ríe Mauricio, lo debe conocer, uno de los realizadores de La Nación, de esta transformación de La Nación. La Nación fue de los pioneros en armar este formato de transmedia, en convertir una redacción de un diario en un estudio de televisión, en un estudio de contenidos para radio, en un estudio de contenido para redes. Si ustedes observan, TN hizo lo mismo en un solo lugar, minimizando la cantidad de gente, de todas maneras son un montón, pero generan contenidos para diferentes redes. Yo creo, como dijo Mauricio, que la única manera de que un medio pueda hoy trabajar es que paguen por su información, por leer, pagar para leer. ¿Y cuál es la única manera que la gente paga para leer? Es periodismo de calidad. Si no hay periodismo de calidad, voy a usar una frase que es de un consultor, que es Juan Señor, que él dice que solo el periodismo va a salvar al periodismo. La calidad de la noticia yo creo que termina prevaleciendo sobre la fake news. Si bien hay un montón de gente trabajando para fabricar esas noticias falsas, creo que hay muy buenos periodistas con muy buena calidad y que vale la pena pagar para leer. Bueno, no lo veo de vuelta a Iván. Manejalo vos. Me parece que el cierre tiene que ser de Mauricio o de Juan, o de ambos, como para echar un poquito de luz sobre todos estos temas, sobre lo que venimos hablando. No, y si alguien tiene alguna pregunta, a disposición. No, yo hace un ratitito lo que le quería comentar, que también las realidades son muy distintas. Por ahí estábamos hablando de TN, estábamos hablando de Clarín, estábamos hablando de distintos lugares, y también por ahí nosotros estamos explicando una realidad que es muy, muy distinta, que son interior, localidades, con qué vivimos, con qué nos sostenemos. Nosotros personalmente toda la vida nos hemos sostenido con publicidades chicas y que no tenemos el compromiso de, como era, irnos para un lado o para el otro. Por eso, por ahí a mí también me cuesta, por ejemplo, de expresarme de cuando uno es dueño de un medio de comunicación, cuando uno se trata de llevar una producción, ya sea no periodística, o acompañando en la parte periodística, porque no todos tenemos la posibilidad de estar contratando a periodistas. Por eso mismo decía de buscar qué es lo que quiero yo transmitir, qué es lo que a mí, es decir, y abrirme también a lo que el otro que no piensa como yo, poder escucharlo, porque vamos a ser realistas, como usted dice, que esa 5N, como era la nata, todo, es como que ustedes van a ir a River siendo de Boca, o van a ver River cuando está jugando Boca y son hinchas de Boca. Es decir, es un poco también todo eso, vamos a buscar a lo que nosotros políticamente nos gusta para estar, pero cuando nos salimos de la parte política y empezamos a analizarlo, o no un análisis como el gran periodista, pero sí manteniendo la historia de qué pasó en mi pueblo, quién fue quien se presenta ahora, quién se presenta mañana, cómo fue los pasos que estuvo de una política a otra. Yo, por ejemplo, durante un muy buen tiempo estuve en la parte del Consejo Municipal y sabés que tenemos 20.000 ordenanzas que jamás se han puesto en vigencia, y sumamos más ordenanza y ponemos ordenanzas que ya se habían hecho, a lo mejor con otros títulos. Y en eso hay que tener memoria y no hace falta muchas veces buscar la parte nacional, sino que nos movemos en el lugar donde podemos y con los recursos que tenemos. Por eso yo le decía, yo me pongo en la parte de seguir invirtiendo en... hace 4 años estamos en la dinámica de la radio en imágenes, que era, como le dije anteriormente, acomodar la radio, poner la imagen. Nunca vamos a hacer televisión. Vamos a seguir siendo radio, con el contenido de radio, con la fuerza. Nosotros le ponemos desde los cortes, los pisadores, todas las cosas
pero para que siga siendo radio. Vos te subís al auto y vas a escuchar la radio, y si algo te interesa, la transmisión que estamos haciendo desde tal y tal lugar, podés llegar a tu casa y mirarlo por el Face, por Instagram, es decir, por el mismo Canal 11 que ahora empezamos a explotar, porque sabemos que la parte económica empieza a retroceder y que no todo tiene la posibilidad para pagar el cable video o DirecTV. El cable video muchas veces no lo tenemos la posibilidad, ponemos la antena, como dicen acá, de la Cristina. Y tenemos otra parte. Mi señora, por ejemplo, por ahí, cuando iba a una entrevista de Canal 4, acá en Sunchales, yo no tengo Canal 4, así que yo me la perdía. También buscamos de que llegue esa información hacia todo, y con ese pensamiento yo, por ejemplo, voy muy en contra de lo que recién estábamos hablando de poder tener un ingreso a través de abonos. Es decir, la radio no tenemos abonos, vamos a empezar por ahí. Es una realidad muy distinta de un diario y un cable video. Por eso por ahí le decíamos que por ahí pido disculpas por la parte que uno, es decir, he hablado como periodista, hemos hablado como gente que está en los medios de comunicación, y también a lo que se viene, porque yo creo que estoy entrando a lo que se viene en la parte de comunicación. Por eso le estaba hablando de tratar de armar un multimedio y llegar a la gente. Si yo le cobro un abono, no llego a todos. Ahora, si la gente lo puede ver, tiene distintas posibilidades para verme, ni siquiera internet está al alcance de todos hoy. Es decir, por eso decíamos que muchas veces como medio de comunicación intentamos llegar a eso. Muchísimas gracias, y gracias por esta charla. Juanchi. Sí, precisamente lo que hablábamos antes, la cantidad de escenarios que se plantearon. Me parece que lo que terminás de plantear es una realidad que hay que tener en cuenta, y nosotros como comunicadores, como personas que hacemos comunicación, tenemos que tener en cuenta también en qué medios estamos trabajando, pero lo que vos estás haciendo también es transmedia. Estás en una radio, estás por tus redes y seguramente trabajas la misma comunicación en las redes, y está bárbaro, y está muy bueno que esto se pueda aplicar en los diferentes escenarios, nacionales, locales o donde sea, así que es muy bueno. Si me permiten algo cortito, Dale, me quedé escuchando lo que decía el colega antes. Yo creo que si nos queremos dar una chance para sentir que el trabajo de periodismo que estamos haciendo es el que estamos convencidos, el espacio donde uno habita es el primer escalón. Ocuparnos del lugar donde estamos, desde la objetividad, de buscar la información, de investigar si nos toca, lo de la memoria, o sea, generalmente en el mayor porcentaje siempre vivimos en el mismo lugar, muy poco nos hemos ido, entonces conocemos el lugar, entonces ahí podemos tener de alguna manera, los que somos de lugares más chicos, un papel más importante a la hora de informar. Y después es otra charla, porque como decía Juan, ¿no? Salieron para todos lados temas para debatir. Después empezar a encontrar qué lineamientos de periodista podemos sumarles a nuestro medio para confiar en la información que necesitamos transmitir a nivel provincial, la información que necesitamos transmitir a nivel nacional, ya que no lo podemos ver a ese escenario. Cortito, para hacer un paralelo, cuando a uno no le gusta cómo alguien transmite o opina fútbol que está mirando por televisión, le bajás el volumen, mirás vos, si entendés el fútbol, sacás tus propias conclusiones de lo que estás viendo, y que nadie te diga lo que vos crees que eso no es así. Acá, nosotros a la distancia se nos complica ver la realidad del espectro nacional, pero sí tenemos la posibilidad de ser responsables del medio donde estamos. Pero mirá vos lo que me pasa a mí. Te voy a contar algo que me ocurrió hace 3 semanas, 4, y que ya venía sucediendo con el diario Castellanos. Me publican, me roban íntegramente la columna los domingos, y la ponen sin firma, sin fuente. Entonces, por Twitter lo denuncié al esto, y después le consigo el teléfono del director y le digo: usted es un delincuente porque está robando mi nota, y ni quiera saber la explicación del tipo. O sea, que había hablado con Caputo, Nahuel Caputo, que ni siquiera está mal la capital Caputo, y que él lo había autorizado a hacer eso.
Entonces, cuando vos ves, que un poco lo que decía al principio, la calidad de estos tipos, te das cuenta que no hay futuro. O sea, con tipos así, ¿a qué vamos a aspirar? Yo me imagino los que trabajan en ese diario, con un director que se dedica a robar notas, ¿no? Entonces, por eso te digo que el periodismo está peor que la política. Por eso en la política, ni siquiera en la política pasa eso. Clarísimo. ¿Alguien más que quiera? Levantó la mano Fernando, sí, perdón. Sí, gracias. Bueno, por un lado, gracias por la invitación, ya que fui uno de los que habló de este tema del rol del periodismo en esa reunión y bueno. Él fue el disparador, Fernando fue el disparador para que Así que organicemos todo esto. doblemente gracias porque el espacio se hace eco de las inquietudes de los participantes. Y gracias, Mauricio, porque estaba viendo cómo mi planteo inicial, o sea, vi que en la charla, en un momento del corte que me la perdí, pero bueno, mi planteo inicial tiene que ver con tu cierre de la cuestión política y con la conceptualización que tiene que hacer el periodista, porque la política está en todo. Y el mal manejo del lenguaje en los artículos periodísticos hace que se quiera poner en boca y en conciencia que la cuestión política es solamente de los partidos políticos. Y el ejemplo que vos acabas de dar es un ejemplo de la política de un medio periodístico. O sea, yo no investigo, no elaboro, choreo. Eso es una política. La política de ese medio. Después, política partidaria hay diferentes, y mismo dentro de este espectro de lo que es el frente o compromiso, hay diferentes partidos con diferentes políticas. Mi participación dentro de estos ciclos es por una cuestión de mi política personal dentro del movimiento cooperativo o el movimiento gremial, de mantenerme informado y de mantenerme en los ámbitos de discusión políticos. Entonces creo que una de las cuestiones que habría que retomar es esa cosa de la conceptualización. Política es todo lo que hacemos y no es esa palabrita como la palabra compañero, propiedad del peronismo, sino que la propiedad de la palabra política es de todo ciudadano. Porque o por acción consciente, por omisión, hace política. Que después de eso sea política gremial, política periodística o política partidaria, es otra cuestión. Pero creo que tenemos que volver a trabajar eso. Y después como consumidor, yo me tomo todas las mañanas la cuestión de leer 7, 8 diarios por este formato. Ahora, antes me iba a tomar un café y en el café me leía los diferentes diarios. Y eso es una cosa que justamente la misma carrera esta de tener la primicia, tener la novedad, tener la razón, le ha ido quitando en la propaganda al consumidor. No te quedes con lo que yo te digo. Dudá. Consulta otro medio. Cuando lo conocí, Iván, una de las cosas que le reconocí inmediatamente fue justamente que hizo eso. El artículo que él hizo sobre la cooperativa lo reforzó con su trabajo de investigación. No se quedó en lo que le informamos en el reportaje. Lo confrontó con la realidad histórica de lo que nosotros le estábamos planteando. Creo que eso es lo que hay que fomentar y que hace a la calidad periodística y que hace a que el periodismo realmente sea espejo de lo que pasa, del proceso social, que es lo que se perdió. El gringaje, los gringos han logrado imponer su visión de los medios, que es simplemente para entretener y aturdir. Tinelli. Y por último,
el malogrado periodista devenido en actor de variedades, ¿sí? La nata. Y creo que por ahí hay que hacer el esfuerzo de, si bien tenemos la realidad económica, los mecanismos de esto de venta y de cobranza, pero me parece que hay que volver a hacer el esfuerzo de lo que alguna vez se pensó como cadena, digamos, de contacto, de unión, de discusión de los periodistas, para que el que necesita consumir, necesita saber la realidad, tenga algún mecanismo de análisis que le permita más o menos saber dónde está parado. Reitero, muchas gracias, realmente muy buen ciclo. Y bueno, es la visión de un simple consumidor. Gracias. Gracias, Fernando. El inventor de esto fue el que nos tiró la idea. No sé si queda algo más para agregar, Juan, Mauricio. Realmente se nos fue el tiempo mal. Y bueno, y quedaron, lo importante es de lo que decimos al principio, yo creo que han quedado un montón de aristas, lo que decía Juanchi también, Juanchi Boto. Quedaron un montón de cositas, de puntos, digamos, que hemos tomado y que y que nos permitimos como periodistas, como consumidores, como decía Fernando, poder charlar, digamos, charlar del periodismo hoy en el siglo XXI y realmente nos vamos, pero chochos. No sé si Juan o Mauricio quieren agregar algo más. No sé, Mauricio, si querés agregar algo más. Yo, en mi caso, por supuesto, agradecer el espacio. Siempre está bueno poder discutir estos temas. En general, siempre cuando hablamos de periodismo, sobre todo cuando hablamos los periodistas, nos solemos extender y ir bastante por las ramas. La verdad que el mercado periodístico está siendo escenario de muchísimas transformaciones en muy poco tiempo, y eso, por supuesto, que genera muchísimas preguntas y muchísimos debates. Entonces es común que sucedan este tipo de cosas. Creo que voy a volver a lo primero que dije, que tiene que ver, y un poco con lo que decía Fernando recién, tiene que ver con los periodistas. O sea, los periodistas seguimos teniendo, desde mi punto de vista, la posibilidad de transformar el mal periodismo que hoy se hace. A final de cuentas, los que estamos atrás de una computadora o atrás de un micrófono o adelante de una cámara, siguen siendo periodistas, seguimos siendo periodistas. Si bien, por supuesto, que tenemos nuestra dependencia de los dueños de los medios de comunicación, porque no en todos los casos tenemos la posibilidad de tener voz propia por nosotros mismos, sino que terminamos siendo empleados de una tercera persona, creo que esa es el primer paso que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un mejor periodismo a partir de nuestras experiencias personales. Creo que de esa manera podemos encontrar un poquito de luz al final del tiempo. No, le agradezco mucho la invitación, la verdad que fue muy interesante y me agarro de lo que decía el amigo recién, de que todo es política y me parece que en ese sentido Santa Fe está con luz roja, que así como estamos hablando de lo mal que está el periodismo, creo que como periodista político, como analista político, veo que la política santafesina está en el peor momento. Yo hace 35 años que me dedico a esto, y que Santa Fe es cada vez más un aeropuerto donde aterrizan los vividores, los buscavidas, los que vienen a buscar un cargo de Buenos Aires, y que Santa Fe se tendría que dar sus propias herramientas para defender lo que siempre fue, una provincia en lo político diferente al resto. Hoy no solamente que ha caído, sino que está dentro de las peores. Y me parece que no es casual esto. Se murió Esteves, Buero, Natale, Caballero, Wiener, Lipschitz. Ahora han desaparecido los cuadros políticos y se está en un momento muy difícil, donde si no aparecen referencias importantes, esta provincia puede terminar siendo cualquier cosa.
Les agradezco mucho la invitación. Juan, Mauricio, a todos los que han participado, los que han estado en este encuentro, muchísimas gracias y bueno, estaremos reencontrando seguramente en algún otro encuentro. Gracias a todos y bueno, muy buenas noches.